Por favor, ministro. Muy buenos días a todos los hermanos y hermanas de la prensa. Vamos a dar inicio a nuestro reporte epidemiológico. En esta semana hemos reportado 718 casos, haciendo un total en los más de 2 años de la pandemia de 906.146 casos. Ha existido para esta semana epidemiológica un incremento de 331 casos a nivel nacional respecto a la semana pasada. Debemos manifestar que hasta la fecha continuamos con menos de 750 casos en estas últimas semanas, que era más o menos el promedio que se había presentado en los periodos de recuperación entre una y otra ola. La mortalidad, eso también es importante destacarlo, ya que se registra un deceso a nivel nacional, uno menos que la semana anterior. La tasa de letalidad de la semana epidemiológica 19 ha sido del 0,1%. La tasa de letalidad en toda la cuarta ola sigue manteniéndose en 0,7%, habiendo reducido más de 8 veces en relación a la tasa de letalidad presentada en la primera ola. Hasta la fecha, las dosis aplicadas de la vacunación de las vacunas anti-COVID son 13.689.364 dosis. En primeras dosis se han aplicado 6.187.821, en segundas dosis 4.947.452, en unidosis 998.652 dosis, en dosis de refuerzo 1.427.772 dosis y en dosis anual 127.667 dosis. Hablando de la cobertura de vacunación por edad en esquema completo en Bolivia, con datos actualizados al 14 de mayo, los datos son los siguientes. El mayor porcentaje de vacunación con esquema completo está en los mayores de 60 años. Bolivia, en este grupo etario, ha alcanzado un porcentaje del 69.2% de cobertura. En los departamentos, en este mismo grupo etario, el primer lugar lo ocupa Tarija con 77.9% de cobertura de vacunación. El último lugar en este grupo etario lo tiene Potosí con 55.8% de cobertura. Hablando de nuestro Plan Nacional de Vacunación, el segundo mayor porcentaje de vacunación con respecto al esquema completo está en el grupo etario que corresponde de personas de 50 a 59 años. Bolivia ha alcanzado un 66.5%. En este grupo de 50 a 59, el primer lugar lo ocupa Tarija con un 74% de cobertura. En último lugar, Potosí con 52.7% de cobertura. El siguiente grupo etario con esquema completo, comprendidos entre 40 y 49 años de edad, en el país hemos alcanzado un porcentaje del 65% en cobertura. Haciendo un análisis por departamentos, en este grupo etario de 40 a 49 años, el primer lugar lo ocupa Tarija con 72.5% de cobertura. El último lugar lo ocupa Pando con 51.1% de cobertura. El siguiente grupo etario, donde se ha logrado el esquema completo, grupo etario comprendido de 30 a 39 años, en Bolivia hemos alcanzado el 61.4%. El primer lugar lo ocupa Tarija con 70.4% y el último lugar Pando con 47.5%. No ha alcanzado todavía el 50%. En el siguiente grupo etario, de 18 a 29 años, Bolivia ha alcanzado un porcentaje de 57.7%. El primer lugar en este grupo etario lo ha alcanzado Tarija con un porcentaje de vacunación del 67.7% de cobertura. El último lugar, Potosí, con 40.9% de cobertura. Seguimos bajando los grupos etarios y el penúltimo grupo de 12 a 17 años
Debemos decir que en Bolivia hemos alcanzado el 41.8%. El primer lugar lo ha logrado Oruro con 50.8% de cobertura y el último lugar Beni con 20.4%. El último grupo etario de 5 a 12 años en Bolivia ha alcanzado un porcentaje en esquema completo de 30.5%. El primer lugar en este grupo etario lo ha alcanzado Oruro con 38.3% de cobertura y el último lugar Beni con un preocupante 12.5% de cobertura. A nivel nacional, las personas que más cobertura de vacunación han logrado con esquema completo han sido los mayores de 60 años, alcanzando un 69.2%. El menor porcentaje de vacunación con esquema completo está en niños y niñas de 5 a 12 años, con apenas el 30.5%. Todavía necesitamos optimizar el alcance de la vacunación, especialmente en niños y jóvenes. Los índices de contagio en este momento son muy bajos y la tasa de letalidad ha disminuido significativamente. Pero para nosotros pensar en flexibilizar las medidas de bioseguridad, debemos optimizar los porcentajes de vacunación. En el último Consejo Nacional Estratégico de Emergencia Sanitaria hemos establecido parámetros de que si queremos de alguna forma volver a una normalidad, flexibilizar las medidas de bioseguridad, todos debemos colaborar para incrementar los porcentajes de vacunación. Solamente así podremos pensar en un retorno a una nueva normalidad. También es importante en este reporte epidemiológico informar a toda la población boliviana que fruto del trabajo de vigilancia epidemiológica que estamos realizando en todo el país, a más de detectar la variante BA1 Omicron desde hace bastante tiempo, debemos informar al pueblo boliviano que para este último reporte de vigilancia epidemiológica hemos detectado ya en el país la variante BA2 de Omicron. Muestras que han sido detectadas en los departamentos de Cochabamba, La Paz y Santa Cruz. Aproximándonos a la época invernal, ahora hacemos nuevamente un llamado a la población boliviana. Las vacunas están disponibles en las cantidades suficientes. Los centros de salud tienen la posibilidad de vacunar a todo boliviano y boliviana. Depende ahora de la responsabilidad de los ciudadanos a que podamos asistir a los puntos de vacunación y prepararnos para una eventual quinta ola que pudiese venir más adelante. En este sentido, nosotros le decimos a la población boliviana, con nuestro esfuerzo del sistema nacional, del sistema departamental, de la estructura municipal en salud, de los centros de salud a nivel local, pero por sobre todo, con la participación del pueblo boliviano, hemos logrado estos indicadores esperanzadores. No debemos bajar la guardia y debemos continuar con esta lógica. Muchas gracias. Ministro, buenos días. Ministro, usted menciona sobre la nueva variante. ¿Qué síntomas tienen o son los mismos de la anterior variante? Si nos puede explicar eso, por favor. Y la segunda pregunta, por favor, ministro. Estamos entrando ya en la época de invierno, las bajas temperaturas ya se están sintiendo principalmente en el altiplano. Si se han incrementado las iras y los resfríos, y cuáles son los cuidados que debemos tener también la población para evitar que pase a ser COVID. Gracias. Ya. Nosotros debemos mencionar a la población boliviana que si bien en este momento no tenemos una situación crítica por la cantidad de infecciones y enfermedades respiratorias, el incremento de las mismas es habitual en esta época invernal, sobre todo en el cambio de horario. Por tanto, debemos mantener todas las medidas para evitar este tipo de patologías.
¿cuáles son las medidas más importantes para evitar infecciones respiratorias? Llámense gripe H1N1, llámense neumonías, llámense infecciones respiratorias. En general, el uso de barbijo no solamente evita el contagio del COVID-19, evita el contagio de muchas otras patologías. El lavado de manos no solamente evita infecciones respiratorias, también evita infecciones gastrointestinales. Y el distanciamiento social hace que evitemos ese contagio por contacto. Hermanos y hermanas, si mantenemos las medidas de bioseguridad destinadas a la COVID-19, también vamos a evitar una gran gama de enfermedades respiratorias. Por eso es que hemos dado la recomendación de, por sobre todo en esta época invernal, mantener las medidas de bioseguridad. En cuanto a la otra pregunta que usted mencionaba, ¿qué diferencia a la variante BA2 o 21L, como se conoce? A diferencia de la variante BA1 o 21K y todos los clados que tienen estas variantes, clínicamente no existe ninguna diferencia. Por tanto, no podemos diferenciar por la clínica, por síntomas, por signos, un paciente infectado por BA1 y un paciente infectado por BA2. Los síntomas son prácticamente los mismos. Sin embargo, debemos aclarar que si bien en la región la existencia de la BA2 no ha significado consecuencias en el resto de los países más que un leve incremento de casos, en otras regiones del mundo, como China, se han reportado incrementos inusitados a causa de esta variante. Por tanto, la población boliviana debe incrementar los porcentajes de vacunación. La vacuna ya no está en la misma realidad de lo que era en un principio de la pandemia, donde era muy difícil conseguir la misma. Hoy la vacuna es gratuita, es accesible en el centro de salud, más cercano a su hogar. Además, hoy podemos decir con total solvencia que aquellas manifestaciones de que la vacuna era insegura, que la vacuna tenía efectos adversos, que la vacuna hacía que las personas fallezcan, han sido totalmente descartados, no con argumentos, no con teorías, sino después de más de 13 millones de dosis que se han aplicado de esta vacunación. La vacuna nos protege y la vacuna evita la mortalidad por COVID-19. Ministro, muy buenos días. Ramiro Charcas de LTP, estamos en vivo. Ministro, si nos puede aclarar en todo caso, a partir de esta situación de la detección de esta variante en el país, ¿qué sucede con la resolución que se emitió para que los municipios cumplan ciertos parámetros para poder dejar, por ejemplo, de usar el barbijo? ¿Esto se va a mantener o se va a directamente ya dejar sin efecto? Eso por un lado. Y segundo, ministro, respecto al tema de la quinta ola, esta variante podría generar, como bien usted señalaba, que para mediados de junio puede existir este ingreso a quinta ola. ¿Se puede determinar esta situación? Muchas gracias. Bueno, nosotros debemos aclarar que la detección de esta nueva variante, la BA2, no significa necesariamente un cambio en la determinación que hemos asumido de que podrá analizarse la flexibilización de algunas medidas de bioseguridad una vez la población haya alcanzado más del 80% de vacunación. Además de eso, 50%, tiene que haber superado el 50% de vacunación en terceras dosis o dosis de refuerzo, y además deberá encontrarse en una etapa inicial de nuestro índice de alerta temprana. Vale decir, deberá presentarse poca cantidad de casos en dicho municipio. Cumpliendo estos tres parámetros, nosotros nos mantenemos en la posibilidad de que podemos analizar el hecho de flexibilizar algunas medidas de bioseguridad. Eso en cuanto a su primera pregunta. La segunda estaba orientada, perdón, mil disculpas.
La segunda pregunta estaba orientada... Ministro, si esta variante podría determinar el inicio temprano o no Muchas de esta gracias. quinta ola. Muchas gracias. Nosotros hemos previsto el inicio de la quinta ola para el mes de junio, fines de mayo. En ese sentido, esto podría estar coincidiendo. Además, debemos aclarar que estas variantes están demostrando mayor posibilidad de contagio. Sin embargo, no han mostrado mayor incremento en la letalidad. Sin embargo, debemos mantener todas las medidas de bioseguridad y la mejor forma de cuidarnos es tener niveles altos en cuanto a la cobertura de vacunación. Hemos atravesado la cuarta ola con una cantidad inusitada de casos. 77.000, más de 77.000 casos los hemos reportado en una semana. Pese a aquello, nuestras tasas de letalidad, nuestras tasas de mortalidad han estado disminuidas. Esos son resultados exitosos de afrontar una ola de la pandemia que ha sido realmente en proporciones inusitadas. Esperamos tener los mismos resultados en una eventual quinta ola, pero para esto requerimos del apoyo de toda la población boliviana, no solamente en primeras y segundas dosis, también en terceras dosis y el refuerzo anual. Y acá debemos aprovechar para aclarar, la tercera dosis está disponible para toda la población boliviana en todos los grupos etarios. De igual forma, la dosis de refuerzo está disponible para todos los bolivianos y bolivianas que decidan recibir esta dosis de refuerzo. Ministro, buenos días. María José Moltineo, la una consulta. El Colegio Médico está declarado de emergencia. Está pidiendo que se retome este cuarto intermedio de diálogo con sus personas e incluso hablan de un paro de los servicios. ¿Cuál es su posición? ¿Se va a retomar el diálogo con este sector? Y una segunda consulta. La hepatitis de origen desconocido, este virus que se ha registrado varios casos a nivel mundial y dos habrían llegado a Latinoamérica. ¿Cuál es la posición del Ministerio? ¿Es posible que esto llegue a nuestro país? Gracias. Siempre es posible que cualquier patología que esté circundando en la región pueda también afectar a nuestro país. Para esto, ya semanas atrás, hemos instruido extremar las medidas de vigilancia epidemiológica, controlar los canales endémicos tanto a nivel municipal, departamental y nacional para detectar el incremento de estos casos. Por el momento no hemos reportado un incremento de esta patología. En ese sentido, nosotros le decimos a la población boliviana, ante cualquier síntoma que se compara mucho al resfrío por vómitos, diarrea, fiebre, algunas afecciones gastrointestinales, acudir a un centro de salud para descartar alguna otra patología o determinar si se estuviese incrementando estos casos en el país. La primera pregunta que mencionó. ¿Se va a reanudar el diálogo con el Colegio Médico? Nosotros siempre estamos aperturados al diálogo, pero exigimos seriedad al momento de realizar el mismo. Hemos entablado una mesa de diálogo en la cual hemos estado horas y horas enfrascados en un punto que ellos en su momento no habían planteado de manera escrita y lo habían planteado al momento de instalar la mesa de diálogo. Pese a eso, aceptamos. Y estaban pidiendo ellos la abrogación de la ley de emergencia sanitaria. Nosotros les hemos pedido un informe técnico que sustente ese pedido. Ellos han establecido que para hacer ese informe técnico requieren información. Les hemos facilitado la información y hemos quedado en un cuarto intermedio de que después de facilitar esa información, ellos iban a presentar el informe técnico que respalde su pedido. Hasta la fecha, dicho informe técnico nunca ha llegado al Ministerio de Salud. Y no es posible que esperen que el día del diálogo nos presenten un informe que recién podamos analizar en ese momento, siendo que ese pedido debería estar basado en elementos técnicos que ayuden a defender su posición. Acá no se trata de que nosotros debamos presentar
informes o información, ellos han hecho un pedido. Y ante ese pedido les hemos dicho, por supuesto, nosotros podemos aceptar que tal vez no estemos analizando puntos que ustedes observen. Necesitamos un informe técnico que respalde su pedido. Hasta la fecha, dicho informe no ha llegado. Estamos siempre aperturados al diálogo, pero a un diálogo sincero, a un diálogo de no conflictividad, a un diálogo que garantice los servicios para la población boliviana. Hay ciertos dirigentes dentro del gremio médico, porque nosotros debemos saludar y debemos respetar la institucionalidad del colegio médico, que está siendo manchada lamentablemente por unos cuantos dirigentes que aparentemente no entienden que su época de campaña política para ser alcaldes u otras autoridades ya han concluido. Estamos en otra etapa en la que debemos priorizar la salud del pueblo boliviano. Muchas gracias.